La clase anterior nosotros revisamos este libro, que es Principios de Econometría de Carter, Griffin, Lin. Y este libro era muy bueno porque tiene la mayoría de métodos econométricos clásicos, desde un MCO simple, Logit, Probit, Tobit, Heckman, variables estructurales, vectores autorregresivos, eh, todos los métodos que aprenden en fundamentos de econometría y parte de econometría intermedia están acá, tanto de micro y también de macro. En micro está todo lo que es corriente transversal, también datos panel. En macroeconomía está todo lo que es series de tiempo y algunos modelos estructurales también. También si quieren hacer un repaso sobre pruebas de hipótesis, sobre estadística inferencial, también está acá. Yo les mostré un ejemplo de Heckman, si no me recuerdo. Acá también hay series de tiempo, vectores autorregresivos o corrección de errores de los vectores. Acá hay modelos Arch, modelos Garch también está por acá. Acá está efectos fijos, efectos aleatorios, Logit, Probit, modelos de elección, modelos de conteo también. Si bien es cierto, es un texto bastante extenso, 900 páginas, claramente que cuando ustedes van a hacer su tesis van a utilizar solamente un capítulo o dos capítulos, ¿no? Y lo bueno de este libro es que tenía sus recursos en internet. Nosotros abrimos acá, Carter, vamos a poner. Y cuando entrábamos acá a la última edición, encontrábamos que teníamos, debe estar acá. Podíamos replicar los resultados y los ejemplos de todo el libro en eViews, en Stata, en Excel y también en SAS y en otros programas que son menos conocidos y también en R. Entonces, si están acostumbrados con R, entran acá y acá están seguros los scripts de todos los Rs. Acá debe estar. Acá está. Y si utilizaban Stata, acá tenía los do files y también las bases de datos para replicar todos los resultados, ¿no? Entonces descargaban el capítulo, el do file, el capítulo correspondiente, y ahí encontraban la aplicación del método. Y en el libro les explicaban cómo se interpretaban los coeficientes, los resultados de bondad de ajuste, todo. Entonces, es de mucha ayuda, sobre todo si en econometría no han llegado a los temas que van a utilizar en su tesis. En su tesis es muy común de que utilicen algún método que no les han enseñado en específico en econometría. ¿Por qué? Porque hay un montón de métodos y lo que les enseñan en econometría, en fundamentos y en econometría intermedia, es simplemente lo general, lo básico. Pero hay un montón de métodos y normalmente cuando hacen una tesis, el tema de su tesis va a requerir algún método quizás no, que no han visto en sus cursos, ¿no? Entonces, acá esto es de mucha ayuda. Ese es el libro principal que les mostré, pero ahora les voy a mostrar este adicional. Este se llama Microeconometría usando Stata. Está en dos volúmenes. El primer volumen es de corte transversal y de datos panel, y el segundo volumen, que vamos a ver en un rato, son modelos un poquito más complejos. Este libro acaba de salir hace 1 o 2 años. Había la versión anterior, eh, que solamente era un volumen, creo. Pero ahora, con los desarrollos nuevos de la econometría, han salido dos volúmenes. Y este libro es muy bueno. Es de Cameron y Trivedi. Si bien es cierto, la editorial que lo imprime es Stata Press. Los autores son totalmente independientes. Y lo bueno acá es que, al igual que en el caso anterior del libro de Carter y Griffin y Lim, acá tienen no do files, pero todo el código está explicado en el libro. Entonces, por ejemplo, busquemos algún tema acá.
Variables instrumentales. Justo esta semana, en el curso de Fundamento de Econometría, eh, tengo que enseñar variables instrumentales, así que entremos acá. Variables instrumentales es un método que sirve para corregir problemas de endogeneidad. El problema de endogeneidad surge cuando la covarianza de tus errores y alguna variable X es diferente a cero, ¿no? El supuesto clásico, uno de los supuestos clásicos del modelo lineal es que la covarianza del error con el X sea cero, es decir, que los errores no compartan información con las variables independientes. Cuando se viola ese supuesto, existe un problema de endogeneidad. Ese problema de endogeneidad surge por tres razones básicas. Porque el X tiene algún error de medición que está ocasionado por alguna característica que está en los errores. También puede surgir porque hay una variable relevante omitida en el modelo, y eso sucede usualmente porque no todas las variables importantes se pueden observar, no todas las variables se pueden medir, entonces es común que se tenga que omitir alguna variable relevante. Y el tercer motivo por lo que puede haber endogeneidad es por causalidad inversa. Tu X causa Y, pero también es posible que tu Y cause X. Entonces, esas tres razones son fuentes de endogeneidad. Y cuando hay endogeneidad, hay varias formas de resolverlo, pero la forma típica y extendida es utilizar variables instrumentales. Es decir, buscar una variable adicional que esté correlacionada con el X, pero no esté correlacionada con el error U. Y eh, ese método, si bien es cierto, es un poquito extenso. Acá le va a dar una aplicación que es en modelos estructurales, pero vamos a ver más abajito cómo se aplica eh, variables instrumentales. Vamos a bajar. Como se dan cuenta, acá está el código de Stata, ¿no? Vamos a ir más abajo. Acá está. Les da un poquito de la teoría de qué son variables instrumentales. Les da la ecuación. Acá les da un DAC. Esto se llama un DAC. Fácil, algunos que han llevado con algunos profesores no les han enseñado qué es un DAC. Un DAC es un diagrama que representa las relaciones causales entre las variables de interés de un estudio. Por ejemplo, acá les están diciendo la variable X causa la variable Y, ¿no? Su variable independiente causa su variable dependiente. Y todo lo que no se explicita en el modelo se va al error, ¿no? Todo lo que no está explícito en el modelo se va al error. Y acá está el error. Ese error es todo lo que puede ocasionar movimientos en Y, pero que no están en el modelo. Resulta que el problema de endogeneidad surge cuando este U también comparte información con X. Entonces, esto sería un modelito limpio, donde no necesitas corregir por endogeneidad. Este es un modelito, una representación del problema de endogeneidad, cuando el U también apunta al X. Entonces, por ejemplo, X podría ser, se me ocurre, educación, y Y podría ser salarios. Vamos a poner, voy a escribir encima de a ver, X, que sea educación, y Y que sea salarios. Ustedes dirán, pero es obvio que más educación genera mayores salarios. Sí, es obvio. El problema es que eh, es difícil saber exactamente en qué porcentaje aumentan los salarios cada año de educación.
Hay estudios que te dicen que cada año de educación aumenta tus salarios en 5%, otros 7%, otros 10%, otros 15%, otros 20%. He visto hasta algunos que dicen 25%. Y es muy distinto un efecto de un año de educación de 5% que un efecto de 25%. Es 5 veces el uno del otro, ¿no? Entonces, para saber exactamente cuál es el efecto de educación sobre salarios, hay que considerar que en este error está todo aquello que afecta a salarios, pero que no es educación y no son las demás variables observables como género, estrato socioeconómico, experiencia. Todo lo que no se puede medir y que no se puede observar está en el error. Por ejemplo, las habilidades no cognitivas. Por ejemplo, ¿qué está en habilidades no cognitivas? La habilidad para socializar, la habilidad para exponer, la habilidad para trabajar en equipo, la habilidad para entenderse con la gente, ¿no? Y todo eso afecta a tus salarios, ¿no? Es conocido de que esas habilidades blandas te ayudan en el mercado laboral. Te ayudan a ascender rápido, a encontrar trabajo rápido. Tienes una red de contactos que te puede ayudar en tu carrera profesional. Entonces, sí, las habilidades no cognitivas sí aumentan tus salarios. Pero también las habilidades cognitivas afectan tu educación. Si tienes muy buenas habilidades cognitivas, probablemente puedas terminar con mucho éxito la universidad porque en tus cursos exponías bien, porque hacías buen grupo de trabajo con tus compañeros, elegías muy bien a la gente con la cual trabajabas y hacías sus tareas, podías compartir información con tus compañeros, ¿no? Entonces, o te llevabas muy bien con tus profesores, entonces te daban asesorías, te ayudaban, dándote material adicional, prestándote libros, no sé, mil cosas. Entonces, las habilidades cognitivas, pero no cognitivas, afectan a salarios y también a educación. ¿Por qué yo no podría acá utilizar un MCO? Por lo siguiente, cuando se mueven habilidades no cognitivas, eso va a hacer que se mueva educación y educación hace que se mueva salarios. Pero a la vez, cuando se mueven habilidades no cognitivas, se mueven salarios. Es decir, habilidades no cognitivas afectan a salarios por dos canales, por un canal directo y por un canal indirecto. Y lo que yo voy a observar cuando haga una regresión por MCO es ese efecto combinado de los dos canales. Por tanto, tengo que ver una forma exógena de solamente observar este canal que va directo de educación a salarios. Porque cuando haga un MCO va a combinar estos dos canales y va a mezclar los efectos y por eso es que hay muchos estudios que te dicen 5%, otros 10%, otros 20%, porque están confundiendo y están mezclando los efectos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Buscar un instrumento, vamos a ir más abajo, que usualmente se le pone el nombre de Z. Acá está, Z. Z es un instrumento que comparte información con X, que puede afectar X, Z puede afectar X, pero ese Z no está correlacionado o no comparte información con el error. En el ejemplo que les di, Z podría ser una variable que afecte tus años de educación, pero que no tenga nada que ver con las habilidades no cognitivas. Por ejemplo, el premio Nobel David Carr se le ocurrió de que el Z podría ser si vives cerca a una universidad. Según Carr, si vives cerca de una universidad, eso hace más probable que te eduques más, pero vivir cerca de la universidad no afecta en nada a tus habilidades no cognitivas. Tiene sentido, ¿no? Entonces es una variable exógena que hace mover al X sin hacer mover a los errores. Y por tanto, si Z mueve al X, entonces este efecto a Y va a ser directo. Cuando se mueve X, no se mueve U. Y ese es el método, ¿no? Y acá te explica, te da toda la teoría. En tu tesis puedes copiar estos DAC. Estos DAC, si revisan papers antiguos de hace 5, 6, 7 años, no van a encontrar estos diagramas.
Estos diagramas se han puesto de moda en los últimos años para explicar de forma mucho más simple al lector cómo afecta qué problemas econométricos hay en tu estudio. Esos son diagramas acíclicos, DAC es diagrama acyclic graph. Sí, vamos a ver la traducción exacta. Diagrama acíclico. Si en su tesis pueden utilizar un DAC, sería genial. Acá está, se llama Directed Acyclic Graph. ¿Por qué Directed? Porque lo que trata de hacer es mostrar la relación directa de una variable sobre la otra. Siempre va a haber una variable que causa otra, ¿no? Acá X causa Y, U causa X, U causa Y. Por eso dirigido, directo, ¿no? Acíclico, porque un diagrama que regresa a la misma variable no tiene sentido. Por ejemplo, si X va a Y no puede cerrarse el círculo. Si esta flecha va de U a X y de X a Y, el Y no puede ir a U, porque sería un círculo. Sería un proceso cerrado, ¿no? Entonces, no puede haber un diagrama cerrado porque siempre hay algo que afecta a otra cosa. Si ustedes recuerdan en física, les decían algo así, había una ley de la física que decía que el movimiento no se origina de la nada, ¿no? Para que algo se mueva, tiene que ser causado por algo externo. Las cosas no se mueven por sí solas. Eso es más o menos esa idea de acíclico, que siempre, los movimientos siempre se explican por algo exógeno. Por ejemplo, acá el U, nadie causa el U, no hay ninguna flecha que vaya al U. Entonces, este sería como que el origen exógeno de todo este diagrama. Sería bueno que hagan algún diagrama así en su tesis o inclusive en su propuesta de seminario de investigación. Bueno, y acá les dan el modelo extendido, igualito. Les explican, pero con ecuaciones un poquito más complejas. Les explican el modelo. eh, Les dicen que este método de variables instrumentales se tiene que aplicar con dos MCOs. Por eso acá dice dos stage less square, dos etapas less mínimos cuadrados, ¿no? Dos etapas de mínimos cuadrados. Y acá les muestran la ecuación. También se puede hacer por el método generalizado de momentos, que es equivalente a esto. La única mejora es que acá en el GMM te sale errores de estimación más chiquitos, pero el coeficiente te va a salir el mismo. Y lo más interesante está, bueno, acá te voy a explicar cómo verificar con algunos tests estadísticos si el instrumento es bueno o no es bueno. Eso no es muy necesario. Lo interesante está acá, en los ejemplos. Entonces acá dice, ¿cómo se hace esta aplicación en Stata? Te dice, el comando ivrec, que extendidos ivrregress. Y te dice, pones el comando ivrregress o solamente ivrec, la simplificación del comando es ivrec. Pones qué tipo de estimación quieres hacer, un MCO en dos etapas, es decir, un two-stage less square, o quieres hacerlo por el método generalizado de momentos, la variable dependiente, luego pones la variable que te trae problemas, ¿no? Acá está, la variable que te trae problemas. En el ejemplo que yo les puse, la educación, le pones igual y luego la variable instrumental, que en el ejemplo que yo les puse era cercanía a un colegio, a una universidad. Y acá hay opciones adicionales como ponerle pesos poblacionales y un montón de opciones. Y acá les explica, ¿no? Por ejemplo, donde dice estimador o estimator, puedes poner dos etapas de mínimos cuadrados o puedes poner GMM o también el método lineal. Creo que nadie utiliza este, creo.
Donde dice dep var, pones la variable pendiente. Donde aparece var 1, pones la lista de exógenas adicionales. Donde dice var list 2, pones la lista de variables endógenas eh, al regresor. Donde dice var list IB, pones la lista de instrumentos. Nos te explica todo como muy, muy al detalle. Sigues bajando, sigues bajando. Acá te va a decir, para aplicar un ejemplo, vamos a utilizar esta base de datos, gastos médicos, una base de datos sobre gastos médicos, donde van a tratar de explicar esta variable, que es el logaritmo del gasto de bolsillo en salud, ¿ok? Logaritmo del total del gasto de bolsillo en salud o en medicamentos, ¿no? Y van a tratar de explicarlo con estar asegurado, tener seguro de salud. También se va a incluir la variable cantidad de enfermedades crónicas. Se va a poner 4 variables socioeconómicas, sociodemográficas, perdón, como edad, género, si es de origen si es afroamericano o de origen hispano. Y también se va a poner el logaritmo del ingreso anual en dólares de la persona. O sea, acá primero abre la base de datos. Esta base de datos está en internet, es una base de datos muy conocida. Eh, Hacen un summarize de las variables que van a utilizar. Acá van a explicar qué instrumento van a utilizar. Y finalmente acá abajo aplica el comando ivregress. Acá lo hace con toStage y legsquare, dos etapas. La variable a explicar es el gasto en salud, en logaritmos. La variable que genera problemas es la variable de tener seguro de salud o no tener seguro de salud. El instrumento que va a utilizar es este SSI ratio, que si no mal recuerdo es la cantidad de personas que tienen seguro dentro del hogar, algo así. Y la lista de variables adicionales. Y acá les dan, este método te bota los resultados de las dos etapas. Acá dice primera etapa, acá segunda etapa. No vamos a entrar en detalle. Y acá les va a explicar el coeficiente, ¿no? Acá dice, el numerito menos 0,812, que es este, se interpreta como el coeficiente de tener seguro es menos 0,812. Indica eh, el gasto de bolsillo adicional que realizan aquellos que tienen seguro de salud. Es decir, los que tienen seguro de salud tienen un gasto de bolsillo menor, ¿no? Como eso está en logaritmo, se puede hacer una pequeña transformación y con esa transformación sale de que el gasto de bolsillo de los que están asegurados es menor en 56%. Y acá va a seguir explicando algunos tests que se pueden hacer para verificar si la estimación está bien. Y creo que eso es todo. En algunos casos les dan más de 2 ejemplos, 2 o más ejemplos. En este caso creo que solamente les da un ejemplo, porque igual este método de variables instrumentales es bastante complejo. Acá vuelve a hacer la estimación, pero en lugar de hacerlo en 2 etapas, lo hace con el método generalizado de momentos y debe salir algo muy similar. Y acá algunas variaciones del modelo. Por ejemplo, cómo aplicar esto si son datos panel. Entonces acá les explica lo mismo, pero para datos panel. Y más explicación de algunos tests. Un test conocido es, por ejemplo, el test de Anderson, que puede estar por acá, creo. Por acá vi el test de Anderson, que sirve para saber si el instrumento cumple con la condición de relevancia.
A ver, acá tengo preguntas. Me dice, este libro también tiene regresión discontinua. Vamos a ver eso. Justo regresión discontinua va a ser un ejemplo que voy a poner en un rato. Y Gabriela, sí, al final, un ratito me quedo. Entonces, este es un ejemplo genial de cómo este libro te ayuda bastante, pero bastante para saber cómo aplicar eh, métodos. ¿Sí? Y así como les mostré de variables instrumentales, hay un montón de temas. Desde lo más simple, bueno, estos primeros capítulos son para aprender a utilizar Stata, que es un do file, que es un log file, que es un escalar, que es una matriz, cómo se aplican matrices en Stata, cómo hacer loops, cómo hacer un poquito de limpieza de base de datos, manipular los datos, hacer gráficos. Y acá empieza con MCO, ¿no? Si no recuerdan cómo hacer MCO, acá hay un repaso rapidísimo. Les enseña a hacer la estimación también en Stata con el código. Y acá les muestra cómo hacer MCO, que en inglés es OLS, pero con matrices. Mata es una herramienta de Stata que se parece mucho a MATLAB. MATLAB es un programa donde todo se basa en matrices. Stata también tiene un módulo para hacer todo en matrices. Y acá están los métodos más simples que ustedes conocen, simulaciones, acá está variables instrumentales, acá datos panel, seguro por ahí va a estar efectos fijos, efectos aleatorios, probit, logit, tobit, regresiones cuantílicas, que se ha puesto de moda últimamente. Ese sería el módulo uno, pero el volumen uno de este libro. En el volumen 2 está algunos métodos más recientes. Uy, creo que lo descargué como... No lo descargué en PDF, pero bueno, no importa. Mira, acá está donde está para reducir la... Este es el volumen 2. En el volumen 2 están modelos no lineales, pero creo que en tesis nadie utiliza modelos no lineales, al menos en nuestra universidad. Y esto que es inferencia causal, que se ha puesto de moda en los últimos años, y veo que varios ya están empezando a utilizar en tesis métodos de inferencia causal como regresión discontinua, diferencias en diferencias, control sintético, ¿qué más? Variables instrumentales también puede utilizarse en inferencia causal. ¿Qué métodos más hay? Ah, regresiones discontinuas en el tiempo, matching, emparejamiento o matching. Esos métodos que se han puesto de moda van a aparecer acá. Pues acá está, por ejemplo, acá estos capítulos iniciales son de modelos no lineales, como por ejemplo el método de gradientes, pero creo que al menos en nuestro entorno, ni en Perú ni en nuestra universidad, se utiliza mucho esto. Eso tampoco se utiliza mucho. Esto sí, los modelos Logit aplicados a variables categóricas, como Logit multinomial y el Logit ordenado. También acá tenemos el Logit anidado, Nested Logit, que también he visto alguna vez que han utilizado en tesis. Y cómo clusterizar eh, datos. Acá está el TOBIT, o modelos de selección, modelos de conteo, modelos de supervivencia. Acá hay algunas explicaciones de RCTs, que son Randomized Control Trace, que sería experimentos, hacer experimentos de economía. Y acá regresiones espaciales, que también se ha puesto de moda hacer econometría espacial. Suena raro hacer el nombre econometría espacial o regresiones espaciales, pero es más simple de lo que creen. Y acá Machine Learning y un poquito de predicciones, métodos bayesianos, si a alguien le interesa. Estos son métodos bayesianos aplicados a la micro.
Así que es un, un buen, un buen libro para lo básico de métodos bayesianos. Acá entremos a alguno. A ver, vamos a buscar alguno que sea interesante. Ah, por ejemplo, un TOBIT. ¿Qué es un TOBIT? Un TOBIT es una regresión para las situaciones donde tu variable y esté limitada a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, cuando yo les pregunto cuántos cigarrillos fuman al día, va a haber mucha gente que me va a contestar cero. Es imposible que alguien me conteste menos uno, menos dos. Es imposible. No se pueden fumar cantidades negativas. Entonces, eso quiere decir que la variable está censurada en cero. Está censurada a la izquierda en el cero. Nadie puede tener valores menores a cero. Entonces hay una aglomeración de observaciones en cero. Otra variable censurada, por ejemplo, sus notas en la universidad. Nadie puede sacar más de 20 en la universidad. Aunque seas un genio, no puedes sacar más de 20. Entonces esa variable, notas, está censurada en 20 y también en cero, ¿no? Nadie puede sacar menos de cero en su nota. Cuando hay esas variables que por teoría o por naturaleza no pueden tomar valores, están restringidos en un intervalo, se utiliza un TOBIT. Y acá les explican, por ejemplo acá, ¿no? La variable y, cuando es mayor a este punto de corte L, es la misma variable. Pero cuando esa variable es menor a un punto de corte, entonces se trunca en ese punto. Acá sería, si la cantidad de cigarrillos es mayor a cero, entonces el numerito se queda positivo, ¿no? Pero si el y quiere ser negativo, se queda en cero. No puede ser menor de cero. Y acá les explica cómo hace la corrección de la distribución de probabilidades de esa variable. Hace una corrección para que esos valores en cero, esos valores truncados en ese punto de corte, no te malogren la regresión. Y luego acá te va a dar un ejemplito, ¿no? El comando es simplemente stobit. Y acá les va a explicar cómo interpretar los valores, ¿no? Acá sale 145 y acá redondeado 146, le está explicando. Por ejemplo, en promedio, una persona con 10 años adicionales de edad se asocia con un incremento de $146 en gastos, condicionado a que sus gastos sean positivos. Y así les va interpretando paso a paso qué dice las, los coeficientes. El TOBIT, un poquito modificado, también sirve para variables truncadas, que es muy parecido a variables censuradas. Y acá también les explica cómo hacer eso. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Su compañera me preguntó hace un rato si en estos libros estaba regresiones discontinuas. En este en particular está por ahí, pero no está muy bien explicado. En un rato les voy a mostrar un texto que sí tiene una explicación más extensa. Recuerden que este libro tiene métodos de Machine Learning en un capítulo, así que si alguien está interesado en eso, puede empezar con este libro. Igual, si alguien está interesado en modelos bayesianos, puede empezar con este libro porque es muy intuitivo para saber cómo funciona. Y también sobre regresiones espaciales. Ok, ahora sí vayamos a lo que quería mostrarles. En el caso de métodos de inferencia causal, que bueno, que acá se le ha conocido más como evaluación de impacto, hay mucha literatura reciente y toda la literatura es muy nueva. Entonces, la mayoría de información está en línea.
Los libros más conocidos en línea son estos: The Mixtape y The Effect. Entremos a The Mixtape. The Mixtape es un libro escrito por Scott Cunningham, que es un excelente autor, que tiene inclusive su canal de YouTube y que explica con mucha facilidad los métodos, no solamente los métodos de inferencia causal, sino los métodos en general de la econometría. Ah, vamos a entrar. Acá tiene su canal y hace videitos muy, pero muy interesantes, sobre todo si quieren repasar algún tema de econometría. Lo explica muy fácil. A ver. Ah. Y acá tiene todo lo que es inferencia causal. Bueno, no todo, ¿no? Lo básico. Entonces, primero empieza haciendo una revisión de qué es la regresión simple, porque todo en econometría se basa en MCO. Todos los métodos de alguna forma utilizan MCO en algún momento. Acá les va a enseñar un poquito sobre los métodos, pero los conceptos básicos de econometría, como qué cosa es un evento, qué es una probabilidad condicional, los árboles de probabilidad, los diagramas de evento. Eso es un repaso de estadística, qué es una varianza, qué es una covarianza, qué es un modelo poblacional, qué es la media independiente, qué es un MCO, qué es una bondad de ajuste, cuáles son, bueno, esto sería Expected Value LS, insesgadez, la ley de las expectativas iteradas, acá todo lo que deberían haber aprendido en fundamentos. Entonces, luego de hacer un repaso rapidísimo de fundamentos de econometría, en el capítulo 3 les explica cómo hacer los DAC, lo que les comenté hace un rato, los gráficos Directed Acyclic Graphs. Yo les mostré el que es para variables instrumentales, pero acá les va a mostrar cómo hacer un DAC desde cero. Les va a mostrar cómo se llaman estas flechitas. Por ejemplo, acá va a decir, si las flechitas son así entrecortadas, es porque la variable acá U es no observada. Cuando la flecha es directa y continua, quiere decir que la variable tanto de origen como la de destino son observadas. En este caso, el U no es observado, por eso tiene estas líneas entrecortadas. Acá hay un ejemplo de un DAC. Por ejemplo, acá me dice que PE es la educación de los padres, I es el ingreso de la familia, B es una variable no observada que puede afectar la educación de los padres y también puede afectar a D, que es D. D es un tratamiento. Dice ir al colegio o no ir al colegio. O no ir al college. College es como una universidad, ¿no? Y Y debe ser ah, ingresos. Ingresos de la persona, ¿no? Entonces acá te dice, ¿no? Hay un montón de factores que uno no observa y que pueden hacer más fácil que la persona se eduque más años y a la vez a la educación de los padres, ¿no? Por ejemplo, acá podría estar, ¿qué podría estar? En el B pueden estar factores como la genética, el entorno familiar y las habilidades mentales, ¿no? Estas habilidades mentales son genéticas también, entonces la genética puede hacer que tus padres tengan más años de educación porque se les facilita estudiar, son muy inteligentes. Y a la vez la genética de esas habilidades hace que como uno individualmente también tenga más pues, probabilidades de educarse más años, ¿no? Lamentablemente esas variables no se pueden observar, no están en ninguna base de datos, así que van a quedar así con la línea entrecortada porque no se observan. Entonces, esto es un modelito simple. ¿Por qué hace este modelito? Porque gracias a esto uno puede identificar por qué canales Y puede ser afectado, ¿no? Por ejemplo, acá D afecta directamente a Y, pero PE
que es la educación de los padres, afecta indirectamente a Y. Este ingreso afecta también indirectamente a Y, pero por dos canales, por un canal directo y por un canal indirecto. Esta variable B, que es lo no observado, afecta a Y por varios canales. Este canal, acá hay otro canal, por acá hay otro canal y por acá hay otro canal. Hay cuatro canales por los cuales B puede afectar a Y. Entonces, si yo voy a tratar de hacer alguna estimación, todos los canales se van a mezclar. Entonces, tengo que ver la forma de corregir ese DAC y de encontrar una variable adicional que me permita diferenciar esos canales, separar el numerito, separar el efecto. Y eso es fundamental para hacer un estudio de inferencia causal. Acá le ponen nombrecitos, por ejemplo, un collider, este X se le llama un collider porque hay varias variables que la causan. Un backdoor, que es una puerta trasera, es cuando hay una variable que afecta a Y de varias formas. Este Y afecta a Y por dos canales, ¿no? Por ese canal y por ese canal. O sea, lo que te dice esto es que si yo quiero solamente conocer el efecto de uno de los canales, debería cerrar la puerta trasera, cerrar el backdoor de uno de los canales, ¿no? Por ejemplo, este canal lo quiero cerrar para solamente observar ese canal. O al revés, quiero cerrar ese canal para observar solamente ese canal. Es bastante tedioso hacer un DAC. Parece sencillo, parece solamente graficar, pero es bastante tedioso. Pero ayuda un montón para identificar cuáles son las debilidades de tu trabajo. Los DAC se pueden graficar, o sea, este grafiquito se puede hacer en Stata, se puede hacer en R, se puede hacer en Python y acá les da un ejemplo. ¿Qué más? Bueno, esto no es muy interesante. Acá en el capítulo 4 les habla sobre qué cosas se pueden estimar con estos métodos. Se puede estimar el ATE, el ATT, el ATU, el ITT, el ATE, el CATE. El golazo en una investigación de diferencia causal es calcular el efecto promedio del tratamiento, que se le conoce como ATE, Average Treatment Effect. Pero lamentablemente, calcular un ATE es muy difícil. Calcular este ATE es muy difícil. La forma más fácil de calcularlo es haciendo un experimento, pero los experimentos tienen dos problemas. Uno, que son muy costosos. Es muy costoso hacer un experimento. Pueden salir muchos, decenas de miles de dólares. Y lo segundo es que no siempre se pueden hacer experimentos por restricciones morales. Por ejemplo, yo quiero saber cómo Caliwarma mejora la nutrición de los niños. Si quiero hacer un experimento, debería darle desayunos caliwarma solamente a un grupo de niños y no darles a otro grupo de niños. Es decir, ir a un colegio y darle desayunos a la mitad de niños y no darle desayunos a la otra mitad de niños. Pero eso, evidentemente, está mal porque sería inmoral no darle desayunos a un grupo cuando le estoy dando al otro grupo que está en el mismo lugar. Entonces, no está bien. Entonces, por restricciones éticas y por restricciones monetarias, es muy difícil hacer un experimento. Entonces, calcular el ATE es muy difícil. Hay excepciones donde hay experimentos naturales o hay alguna variación en la vida real que te ayuda a calcular el ATE, pero es bien raro. Lo que normalmente se puede calcular es un ITT, que se llama Intentional Treatment Effect, o un LATE, que es un Local Average Treatment, un CATE, que es un Conditional Average Treatment Effect, que son efectos, pero un poquito sucios, no son tan limpios. Entonces acá les va a explicar un poquito, por ejemplo, acá. Esto es aleatorización. Aleatorización quiere decir experimentos. Entonces acá les va a contar que la forma más limpia de conseguir un ATE es haciendo un experimento. Y les va a dar un ejemplo acá. Y
Para ese ejemplo les va a dar su código de Stata, su código de R y su código de Python para hacer los cálculos que él hace en en ese capítulo. Ese capítulo es muy bueno para saber qué coeficientes o qué efectos se pueden calcular, pero eh, hacer experimentos en tesis sería imposible. Luego, acá en el 5 ya se va, luego el autor va a decir, ok, no puedo hacer experimentos porque es costoso y no es moralmente aceptable en la mayoría de casos, entonces tengo que hacer cuasi experimentos, es decir, simular en una computadora un experimento con datos reales. Entonces acá habla, por ejemplo, del matching, el emparejamiento, que se ha puesto de moda. Han escuchado seguro el propensity score matching, está acá. Dentro del matching existe un montón de tipos de emparejamiento, desde el emparejamiento exacto hasta el emparejamiento con puntaje, que es el emparejamiento de propensity score matching. Dentro del propensity score matching existen varios tipos de propensities, como el propensity de un vecino, de dos vecinos, eh, con n vecinos, con kernel, ¿con qué más? Con reemplazo, sin reemplazo, hay muchos. Además de ese propensity score, existe el matching con entropía, existe el emparejamiento con machine learning y existen muchos otros tipos de emparejamiento, pero el más conocido es el propensity score matching. Y acá les explica todo lo que se puede hacer con con un matching. Les da un ejemplo de un ejemplo real, les da el DAC de cómo se vería este estudio en un gráfico. Y acá les da los códigos, ¿no? En R les da un código, les da una base de datos, en este caso les da la base de datos del Titanic. Hay una base de datos en Internet con la lista de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de pasajeros del Titanic. Está su edad, su sexo y está en qué categoría viajaba. Si viajaba en primera clase, en segunda clase, en tercera clase. Esta base de datos del Titanic se utiliza un montón para hacer modelitos de supervivencia. ¿Qué cosa explica de que que algunas personas se salvaron en el Titanic? Entonces, usualmente las conclusiones que salen de ahí es que ser mujer aumentaba bastante tu probabilidad de sobrevivir. Ser mayor, adulto mayor, es decir, anciano, también aumentaba tu probabilidad en sobrevivir. Ser muy pequeño, es decir, niño, bebito, también aumentaba tu probabilidad de sobrevivir. Y viajar en primera clase aumentaba tu probabilidad de sobrevivir. Esa base se utiliza un montón y acá también lo está utilizando tanto en Stata, en R y en Python. Y acá les da otro ejemplo, les da los tests que hay que hacer cuando uno aplica emparejamiento. Lo mismo acá está con regresión discontinua. El ejemplo que pone acá en regresión discontinua me parece genial. Creo que está acá abajo. El ejemplo que utiliza es este que... residual learning, no, este no, más abajo. Ah, este no, este no. Utiliza varios ejemplos. El que yo recuerdo y que me pareció genial es acá está, este debe ser. Vamos a ver. Mm, Les cuento ya que tal vez no está acá. Regresión discontinua se utiliza cuando un tratamiento se le asigna a unas personas dependiendo de si están por encima o por debajo de un punto de corte. Un ejemplo es en Estados Unidos, acá está. En Estados Unidos, cuando naces con menos de 1500 gramos, se activa un protocolo médico donde se te hace un montón de exámenes médicos y te hacen un montón de tratamientos médicos para que te salven, ¿no? Porque como estás con menos de 1500 gramos, es muy probable que no sobrevivas el primer año de vida. Si naces con más de 1500 gramos,
Entonces no se activa ese protocolo, así que no te hacen ningún tratamiento ni te sacan exámenes. Entonces, el punto de corte es este 1500. Aprovechando que hay un punto de corte y ese punto de corte es relativamente arbitrario, se aprovecha de que yo puedo comparar los que estaban muy cerca por debajo de 1500 y muy cerca por encima de 1500. ¿Por qué? Porque el que pesó 1490 no debe ser muy distinto del que pesó 1510, ¿no? Debieron ser muy parecidos en características. Debieron tener una probabilidad de sobrevivir muy similar. Solamente que por estar distanciados, por justo pasar este punto de corte, uno accedió al tratamiento y el otro no. Entonces, eso me puede ayudar a estudiar eh, el efecto de este protocolo de activar todo este aparato de exámenes y de tratamientos a los recién nacidos con peso menor a 1500. Para hacer una regresión discontinua, ese punto de corte tiene que ser un punto de corte arbitrario. En este caso, los autores se preguntan, ¿por qué 1500? ¿Por qué no 1600? ¿Por qué no 1400? ¿Por qué no 1700? Y se dan cuenta que en realidad es una convención médica. No hay nada que te diga de que debería ser un poquito más, un poquito menos. Es arbitrario. Entonces, con eso, estos autores tratan de estimar el efecto del tratamiento. Y acá está el código, en Stata, en R, así que en Python también. Y al final van a encontrar ellos, creo que no está el gráfico acá, van a encontrar que hay que más o menos eh, rescatar a un niño que tenía muy alta probabilidad de sobrevivir cuesta más o menos $300.000. Es decir, si tú naces con menos de 1500 gramos, salvarte o hacer que sobrevivas cuesta más o menos $300.000. Sería más de 1.000.000 de soles, ¿no? Acá no están los resultados, pero de todos modos podrían buscar el paper. Acá está el paper. Estimating Returns for Medical Care Evidence from a Risk. Estimando los retornos marginales de los cuidados médicos, evidencia que viene de recién nacidos con alto riesgo. Vamos a ver acá abajo. Ya está. Acá dice, gastos médicos. 1500 es el punto de corte. Empecemos de ahí del final del gráfico. Si pesas un montón, entonces los gastos médicos son bastante bajitos. Si pesas menos, tus gastos médicos van aumentando. Una vez que pasas el punto de corte de 1500, tus gastos médicos saltan y luego siguen aumentando si tu peso cae, o sea, si tu peso es menor. Entonces, este salto de acá es lo que trata de medir regresiones discontinuas. En este caso, visualmente ya se nota, ¿no?, que hay un salto. Entonces van a tratar de medir cuánto aumenta ahí. Acá dice cantidad de días que se queda el niño en el hospital. Igual, acá, si naces con un peso alto, te quedas 20 días, 22 días. Si naces con un peso menor, va aumentando los días que te quedas en el hospital. Llegas a 1500 y salta la cantidad de días que te quedas y luego va aumentando más y más. Entonces, la idea es calcular ese salto de acá. Eso es regresión discontinua y el código está acá. También está variables instrumentales. ¿Por qué aparecen variables instrumentales acá? Porque variables instrumentales sirve para un montón de cosas. Sirve para hacer estimaciones de ecuaciones simultáneas, sirve para corregir por problemas de variable omitida, sirve para
corregir bicausalidad, sirve para corregir errores de medición. En este contexto de inferencia causal, sirve para corregir el sesgo de selección. Igualito, acá tienen el DAC correspondiente y por acá abajo está el código. Varios ejemplos y por ahí debe estar el código. Acá está. Stata, R y Python. También hay datos panel, en particular efectos fijos. Efectos fijos se utiliza bastante en inferencia causal. Diferencias en diferencias está acá. Control sintético también está acá, aunque este control sintético que ha puesto acá el autor es un control sintético bien antiguo. Hoy en día ya hay controles sintéticos mucho más avanzados. El control sintético lo que te dice es, vamos a construir un escenario artificial donde consideramos que algo no sucedió en el pasado. Por ejemplo, acá te dice que en California, en el año 1980 y tantos, acá debe estar 80 y 1908, 1988, California eh, puso en marcha una ley de tabaco. Esa ley de tabaco hizo que la cantidad de cigarrillos consumidos por cada persona se reduzca drásticamente. Entonces, lo que se observa es que la cantidad de cigarrillos en California ya había estado cayendo en los 70, 80 y siguió cayendo hasta los 2000. La pregunta es, si en el 88 hubo esta ley, ¿esa ley funcionó o no funcionó? ¿Esa ley que buscaba reducir aún más el consumo de tabaco funcionó o no funcionó? Si uno ve solamente la línea negra continua, uno diría, igual estaba cayendo el consumo de tabaco. Lo que hace el control sintético es crea un país, o en este caso California, un California sintético, que es la línea entrecortada, que es la situación de lo que hubiera pasado sin la ley del 88, del 98, del 88. Y acá te dice, ¿no? Sí, la ley del 88, que sucedía acá, sin la ley del 88, el consumo de tabaco hubiera caído igual, pero una tasa, una velocidad menor. Para eso sirve el control sintético. Es muy criticado el método, muy, muy criticado. Y el que utilizan acá, en este ejemplo, es el método básico. Hoy en día ya hay métodos más complejos y además se puede combinar control sintético con diferencias en diferencias. Puede haber un montón de combinaciones. Por ejemplo, yo he visto que se combina matching con diferencias en diferencias, se combina regresión discontinua con datos panel, se combina control sintético con diferencias en diferencias, también hay diferencias en diferencias en diferencias, es decir, triple diferencias, se combina instrumentos, variables instrumentales con datos panel, se puede hacer combinaciones entre métodos también. Y eso es todo lo que hay acá. En el otro texto que se llama The Effect, que es de Nick Houdin Klein, que también tiene su canal de YouTube y es muy conocido en el mundo de la econometría. Él tiene también videos muy chéveres, videos bien cortitos, pero bastante buenos. Por ejemplo, acá, inclusive él tiene, si les interesa, un videíto donde les explica acá está, qué lenguaje yo debería utilizar para econometría. ¿No? Siempre hay esa pregunta de los chicos, ¿qué debería utilizar? Debería aprender Stata, debería aprender R, debería aprender MATLAB, ¿qué debería aprender eh, para mi vida profesional, ¿no? Pues acá Nick trata de hacer una revisión
de los programas estadísticos más conocidos y da su visión de cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá empieza con Stata y empieza con los pros y también con los contras. Por ejemplo, dice, las ventajas de Stata es que hay un montón de soporte en los modelos econométricos, tiene una sintaxis o un lenguaje simple. Los contras, eh, que todo está segmentado, algo así. Ah, que no puedes programar muy fácilmente tus propios estimadores, eso es cierto. A ver, veamos otro, R. ¿Cuáles son los pros de R? Eh, hoy en día puedes hacer lo que tú quieras con R. Puedes programar tus propias funciones, tus propios programas. Es muy rápido, muy bueno hacer gráficos. Los contras, ahí están los contras. También va a ser una revisión acá de Python. ¿Cuáles son los pros y contras de Python? También acá de MATLAB. Acá de, creo, de Julia. Y acá de Excel. Y creo que es todo. Entonces pueden verlo si tienen dudas qué aprender y qué no aprender. eh, Porque es imposible aprender todo, ¿no? Es imposible conocer todos los programas. Y acá es muy parecido al libro de Mixtape. Igual empieza con un repaso de estadística, un repaso de MCO, un repaso de los diagramas, los DAC. Acá están los DAC. Creo que lo explica mejor qué es un DAC. Y luego va a irse a la caja de herramientas, que lo llama él. La caja de herramientas está el matching, las simulaciones, los efectos fijos, Even Studies, que también se ha puesto de moda, diferencias, variables instrumentales, regresiones continuas. Y para todos ellos tiene su código en, en Stata, en R y en Python. Es muy parecido a The Mixtape, solamente con ejemplos distintos y con otra forma de explicar. Creo que es más didáctico y más simple en su explicación. Ya, chicos, esos serían como que dos libritos en línea que son muy accesibles porque tienen su código, ¿no? Y estos dos libritos, The FX y The Mixtape, han sido los pioneros en hacer ese tipo de libros donde combinan explicación libre, o sea, que uno puede acceder así en Internet, y con código. Y detrás de ellos hay muchos otros econometristas que están haciendo lo mismo, pero con otros métodos. Por ejemplo, por ahí encontré el otro día uno parecido para métodos bayesianos. También encontré otro muy parecido para métodos de macro. Entonces, estos son como que dos ejemplos pioneros, pero hay muchos otros que se especializan en cosas específicas, ¿no? Entonces, solo es cuestión de buscar. Lo bueno de esta época es que con la amplitud del Internet y con la fácil conectividad del mundo, la gente comparte sus códigos con mucha facilidad. Entonces, el método que ustedes quieran utilizar, sea cual sea, estoy segurísimo que está explicado en alguna parte y hay el código disponible con algún ejemplo. Entonces, solamente hay que como que buscar con paciencia y cuidado. Ok, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Este librito también es muy bueno. What If. Es un librito de Harvard que también tiene su código acá en Stata, en R, en Python, en Julia. Muy bueno también. Acá está la mayoría de capítulos.
también es libre, también está variables instrumentales, modelos de supervivencia, modelos de variables de selección, cuando el tratamiento varía en el tiempo, esto es interesante. Eh, y acá métodos un poquito más recientes. Entonces, acá también hay otro recurso. Y bueno, la mayoría de universidades top como Harvard, el MIT o Oxford, hoy en día están poniendo sus libros así de forma online, sin restricciones, gracias a que muchos econometristas independientes como Nick Huddingham y acá eh, nuestro amigo Scott, lo pusieron en línea, así que si ya está en línea, entonces los demás no pueden restringirlo, no podrían competir, pues entonces también lo ponen libre, ¿no? O sea, aprovechen eso, que hoy en día la mayoría de códigos está fácilmente explicado en alguna parte de Internet. ¿Qué chicos tienen preguntas? Ok, chicos, igual que la clase anterior, hoy día vamos a acabar temprano, pero me quedo un ratito más si alguien tiene preguntas, ¿sí? Entonces nos vemos en una semana. Cuídense. Gabriela, cuéntame, ¿qué tal?